Hoy les quiero contar eh, que encontré el libro en PDF. Entonces, es para que lo busquen después de que terminemos de leerlo. Lo van a buscar, lo pueden encontrar en PDF. Entonces, mucho más fácil para acceder a él. Bueno, ya estamos en el capítulo 19, que se llama la oración del sirviente sin nombre. No me da ninguna pista, realmente ese nombre no tengo ninguna pista con respecto a este capítulo. Bueno, vamos a orar. Padre Precioso, te damos las gracias porque hasta aquí nos permitiste llegar, porque ya estamos en la recta final, ya vamos a ir ya estamos terminando, ya nos faltan 4 capítulos prácticamente. Gracias por habernos dejado llegar hasta aquí. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva con poder en este tiempo, que se mueva abriéndonos los ojos, corriendo el velo, Señor, de nuestro corazón, de nuestro entendimiento. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo, nos cubrimos con tu sangre, Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Padre, por darnos esta revelación, por ir más profundo en nuestros corazones, Espíritu Santo, para que entendamos mejor todos estos conceptos, para que entendamos verdaderamente el Evangelio del Señor Jesucristo, que es un Evangelio de gracia, de favor inmerecido, para que podamos descansar verdaderamente en ti, en tu amor, en tu fidelidad, en tu gracia, buscando hacer tu voluntad y tus propósitos, Señor. Cubrimos con la sangre preciosa del Señor Jesucristo todos nuestros seres queridos, nuestros asuntos en el nombre de Cristo Jesús y eh, te pedimos, Espíritu Santo, que nos hagas entender muy profundamente todas estas verdades. Te lo hemos pedido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Señor, cubre y unge mi vida, cubre y unge estos videos y que lleguen a las personas que necesitan escuchar esto. Recuerden que pueden encontrar todos los capítulos, escuchar el libro con el hashtag gracia, favor inmerecido, guión al piso, perdón, favor inmerecido. ¿Listo? Entonces comenzamos a leer la oración del sirviente sin nombre. Concluimos el capítulo anterior demostrando que cuando haces lo más necesario, reposar a los pies de Jesús y acercarte a Él, ¿se acuerdan que estábamos leyendo sobre Marta y sobre María? Que María se sentó a disfrutar de la presencia del Señor Jesucristo. Terminas haciendo lo correcto en el momento preciso. Quiero decirles que ayer dejé en un comentario, como dice el pastor Mao, que es un pastor al que sigo, él dice lo siguiente, él pide, ahora se me fue, él le pide a Dios que nos ubique en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo perfecto y con la palabra oportuna. Y acá le está diciendo que para avanzar un paso más, quiero compartir contigo cómo puedes depender del favor inmerecido de Jesús para encontrarte en el lugar indicado, en el momento adecuado. Miren que el pastor lo dice, en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo perfecto, con la palabra oportuna. Y él lo dice, lugar indicado, momento adecuado. Veamos juntos Eclesiastés 9:11 que dice, la carrera no la ganan los más veloces, ni ganan la batalla los más valientes, que tampoco los sabios tienen que comer, ni los inteligentes abundan en dinero, ni los instruidos gozan de simpatía, sino que a todos les llegan buenos y malos tiempos, a todos. En Eclesiastés 9:11. Si la carrera no la ganan los más veloces, ni los más valientes, sino que a todos nos llegan tiempos buenos y tiempos malos. Qué increíble, ¿no? Ese libro de Eclesiastés es sabiduría. Los 3 libros de sabiduría son Proverbios, Eclesiastés y Job. ¿Oyen? Este es un pasaje muy interesante escrito por el hombre más sabio de todos los tiempos que hayan dado sobre la tierra, además de Jesús. Su nombre es Salomón y es el hijo del rey David. Ay, espero, voy a poner en silencio un momento mientras pase el vendedor ambulante. Bueno, no sé si es que más tarde ya han pasado todos, porque cuando he grabado más tarde no me pasa esto. En el sistema del mundo vamos a concentrarnos. La carrera la ganan los más veloces, la batalla los más valientes, el pan los sabios, los inteligentes tienen dinero en abundancia, los instruidos y capaces gozan de favor.
El sistema compensatorio del mundo se basa en los méritos y los logros. En otras palabras, en la vida tendrás éxito en base a cuán veloz, valiente, sabio, inteligente e instruido seas. Ese éxito se basa completamente en ti y en tus habilidades. Recuerden que ayer estábamos viendo o Cristo o tú, ¿cierto? Tienes que concentrarte en Cristo o en ti mismo. Escucha con atención lo que te estoy diciendo. No hay nada esencialmente malo con este sistema compensatorio del mundo. Esencialmente no es malo. El mérito es un buen signo y ha provocado el florecimiento de naciones, la prosperidad de comunidades e incentivado a personas a crear oportunidades para ellos mismos. Sin embargo, como creyente en el nuevo pacto de Cristo, aunque vivas en el sistema del mundo que se basa en los méritos, tienes una ventaja sobrenatural ya que tienes el favor inmerecido de Jesús. Esa es nuestra ventaja. Dios elige a los débiles para hacer caer a los poderosos. Me encanta nuestro Dios, de verdad que tenemos el mejor Dios que que puede existir. Si es que acaso no lo hemos inventado, tenemos el mejor, hemos escogido muy bien. A pesar de ello, Dios quiere que triunfes aunque no seas el más veloz, valiente, sabio, inteligente e instruido. A pesar de ello, Dios aún puede bendecirte con el buen éxito si dependes de su gracia. Si dependes de su gracia, puedes elevarte por sobre el sistema meritorio por medio de su favor inmerecido, que por cierto no te has ganado. El sistema del mundo solo premia a los fuertes, mientras que a los débiles se les niega y en algunos casos hasta son despreciados. Pero en Jesús hay esperanza para los débiles. La manera, el camino de Dios es completamente distinto a la manera o el camino del mundo. De acuerdo a 1 Corintios 1:26, no muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos. Yo no sé, es que mis ojos corren más rápido y yo luego digo la palabra como que la creo, porque ya había visto la palabra noble. Entonces, según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. ¿No es fascinante descubrir que aun cuando el mundo mira de manera favorable a los sabios y poderosos y nobles, Dios no hace lo mismo? Veamos en el siguiente versículo qué decide hacer Dios en lugar de eso. Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. ¿No es grandioso? Dios eligió lo insensato y lo débil para... Acá no está la cita, no sé por qué no puso la cita porque están todas las citas. ¿No es grandioso? Dios eligió lo insensato y lo débil para que reciban sus abundantes bendiciones. Pero el versículo no dice que los insensatos y los débiles seguirán siendo insensatos y débiles. Al contrario, por el favor inmerecido de Dios, avergonzarán a los que se hacen llamar sabios y poderosos en el mundo. En sus manos de gracia, los insensatos y débiles se vuelven más sabios y poderosos que los sabios y poderosos de este mundo. Esto es algo que experimenté en persona, dice el autor, el pastor. En la secundaria yo era tartamudo, veía a los otros niños hablando. Oigan, qué increíble. Ayer escuché también a esta apóstol bueno, ella no sé si ella tuviera ese problema, pero ella hablaba precisamente de Moisés, que tenía ese mismo problema de ser tartamudo. Esta apóstol, bueno, no recuerdo que ella dijera que tuviera algún, bueno, en inglés es stutter. No recuerdo que ella dijera que tuviera algún tipo de situación de dificultad al hablar, pero sí dice ella y ella está ya ahora sí causando conmoción. Catherine Crick ahora sí la están sacando en reportajes en la televisión, porque de verdad está habiendo un avivamiento muy especial en Estados Unidos y ella está aportando ese avivamiento y la están comparando claramente con Catherine Kuhlman, etcétera. Y sí, es bien impresionante cómo ella, cómo hace liberación. Es precioso. Y ella estaba tal vez mencionando algo sobre Moisés, que era tartamudo, ¿cierto? Y mira, este pastor también dice, era tartamudo, veía a los otros niños hablando y leyendo en voz alta en clase, sin hacer ningún esfuerzo, aunque yo tenía serios problemas para lograr que las palabras salieran de mi boca. A mí me cuesta trabajo expresarme, explicar cosas. Recuerdo que había un maestro, pero yo lo hago en el nombre de Cristo Jesús, yo hago las cosas, ¿sí? Por amor al Señor. Recuerdo que había un maestro que entraba al aula y siempre me hacía poner de pie y leer en voz alta frente a toda la clase. Lo hacía solo por el mero placer de verme tartamudear y trabarme, sabiendo muy bien lo que pasaría. Y así sucedía siempre. Mientras yo trataba de pronunciar la primera palabra, mis compañeros, sobre todo las niñas, se reían, el maestro estallaba de risa y mis orejas ardían y se ponían rojas. ¡Qué horror! ¡Qué tristeza que haya maestros de este porte y de este tipo! Eso sucedía cada vez que me pedía que leyera en clase.
Francamente, si en ese entonces me hubieran dicho que predicaría, ante miles de personas todas las semanas, habría corrido a esconderme bajo la mesa diciendo, aléjalos de mí, Satanás. Si había un área en la que cualquiera que me conociera en ese entonces sabía que fallaría, era la lectura en público. Pero Dios miró hacia abajo y dijo, voy a hacer de este niño un predicador. Un día, cuando me cansé de sentir angustia, le dije al Señor, Maestro, no tengo mucho que darte, pero te doy todo lo que tengo. Recuerdo que mi voz era lo que más me avergonzaba, de modo que dije, Señor, te entrego mi voz. Cuando dije eso, sentí lástima de Él por elegir a alguien como yo con tantas debilidades. En síntesis, luego de entregarle todas mis debilidades al Señor, sucedió algo sobrenatural. No tartamudeo, pero me trabo. Dejé de ser conscientes de mi tartamudeo y desapareció de manera sobrenatural. Dios le dio su fuerza a mi área débil. Su fuerza a mi área débil. Hace más o menos 2 años, una de mis maestras de la secundaria asistió a mi iglesia y se sentó para escuchar uno de los servicios que yo estaba predicando. Después del servicio me escribió una carta que decía, vi un milagro, debe haber sido Dios. Creo que la razón por la que Dios eligió a alguien como yo para que predicara el Evangelio es para que otros, en especial aquellos que me conocen desde antes, me miren y digan, debe haber sido Dios, y la gloria sea para Él. Ahora bien, al ver cómo Dios utilizó mi voz, mi mayor debilidad, para realizar transformaciones y milagros no solo en Singapur, sino también alrededor del mundo por medio de nuestras emisiones por televisión, me siento humillado porque sé cómo era antes de que Dios me tocara. Amiga, cuando te mires y solo veas debilidad, recuerda que Dios puede utilizarte. Dios no puede usar a aquellos que son orgullosos y dependen de su fuerza humana. Eso sí ya es claro. ¿Por qué es que el Señor elige a los insensatos y débiles para confundir a los sabios y poderosos de este mundo? La respuesta es simple, es para que en su presencia nadie pueda jactarse, según 1 Corintios 1:29. Dios elige a los que son débiles en lo natural para que ningún hombre pueda hacer alarde de su propia habilidad. Toda la gloria recae sobre el Señor y como nos indica la Biblia, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. 1 Corintios 1 del 30 al 31. Jesús, su sabiduría en tu vida, su justicia y su perfecta obra, Jesús, su sabiduría en tu vida, su justicia y su perfecta obra redentora en la cruz son los que hacen de ti un triunfador. De modo que cuando alardeas de tu éxito, solo puedes presumir de Jesús. Sin Él no tienes nada que alardear, pero con Cristo en tu vida, puedes alardear de Él y solo en Él por todo éxito y toda bendición que te llegue por medio de su favor inmerecido. Si eres fuerte, poderoso, sabio por ti mismo, entonces el favor inmerecido de Dios no puede fluir, pero cuando te das cuenta de tus debilidades y tu insensatez y en lugar de ello dependes de Jesús, solo entonces es que su favor inmerecido puede fluir con libertad en tu vida. Veamos en la historia de Moisés, ya lo sabíamos, en sus primeros 40 años como príncipe egipcio, a quien se admiraba y respetaba, pensaba que lo sabía todo. La Biblia afirma que en sus primeros 40 años Moisés era poderoso en palabra y en obra. ¿Qué tal? Era poderoso en palabra y en obra. Hechos 7:22. Pero Dios no podía utilizarlo. Sin embargo, en los siguientes 40 años algo le sucedió a Moisés. Escapó de Egipto tras matar a un egipcio que estaba golpeando a un hebreo y se fue a habitar al desierto en Madián. Se convirtió en pastor de ovejas y ya no era considerado poderoso ni en palabra ni en obra. De hecho, hasta quedó tartamudo. Éxodo 4:10. Y en este punto de su vida, cuando pensaba que era un don nadie, insignificante en comparación con lo que había sido y que sus días de gloria habían quedado atrás, Dios se le apareció y le dijo, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Éxodo 3:10. 40 años antes, en el momento más álgido de su vida, Moisés ni siquiera supo enterrar correctamente a un egipcio al que había matado. Por eso lo descubrieron y se vio obligado a huir. Ni siquiera pudo enterrarlo correctamente. Éxodo 2 del 11 al 5. Pero ahora, mira, el Señor mostrando sus debilidades. Porque así fue que lo descubrieron. Pero ahora despojado de su dependencia de la fuerza humana y consciente de sus debilidades, aceptó su llamado dependiendo solo del favor inmerecido de Dios. Y esta vez, cuando Moisés agitó su vara sobre el mar, este cubrió por completo a decenas de miles de egipcios. Éxodo 14 del 26 al 28. Mira, el Señor ya nos está hablando, ¿cierto? Si hay alguien que Dios le ha hablado, que quiere utilizarlo, el Señor va a llevarte a que te des cuenta de tus debilidades para que dependas de Él. No es que Dios te quiera humillar, es que Dios quiere llevarte al límite de tus debilidades y entender que lo que va a hacer es gloria de Él, es gracias a Él. Es toda la gloria para Él. Tú no tienes que ayudar ni aportar en nada. Así me pasa. Dios, yo estoy orando por algo que tiene que ver con, yo creo que es de propósito, que tiene que ver con mi destino. Y yo le digo, Señor,
yo no puedo hacer nada. O sea, de verdad el que tiene que estar orando aquí eres tú, porque yo personalmente no sé ni qué hacer. La Biblia indica solamente orar y declarar lo que Dios me ha dicho que va a hacer conmigo. La Biblia indica que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia, favor y merecido a los humildes. Primera de Pedro 5:5. Queridos, Dios no nos impondrá su favor inmerecido. En cuanto queremos depender de nosotros mismos y de nuestra propia sabiduría, Él nos permite que lo hagamos. Su favor inmerecido es dado a aquellos que reconocen humildemente que no pueden tener éxito por medio de su propia fuerza y sabiduría. Dios envió a un joven pastor para derrotar a un guerrero filisteo. Ya sabemos de quién están hablando, ¿no? Cuando Dios quiso derrotar a un gigante poderoso, ay, qué pena que molesto y molesto, pero es que no sé si soy, yo tal vez soy perfeccionista, tiendo a ser perfeccionista y veo como que está corrido así por el soporte, entonces me estresa como porque no quiero que el encuadre me quede recto, pero bueno, ya vamos a dejarlo así. Señor, quítame esta debilidad. Cuando Dios quiso derrotar a un gigante poderoso que estaba aterrorizando a la nación de Israel, envió a alguien que era débil en la carne. Piensa en eso, a la vista del mundo, ¿qué podía ser alguien tan débil como un joven que no tenía ningún tipo de entrenamiento militar, ningún tipo de armadura, que estaba vestido con ropa de pastor y que no tenía ningún tipo de arma real más que una honda y 5 piedras de una pradera contra un soldado temible y entrenado? Temible y entrenado. No es extraño que Goliat se burlara de ese joven pastor y de su estrategia. Cuando David pisó el terreno de batalla, Goliat le preguntó con sarcasmo: ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Primero de Samuel 17:43, perdón. Las repercusiones de esta batalla fueron masivas. No era solo un duelo o una competencia entre dos individuos. Los israelitas y los filisteos habían acordado enviar a un guerrero que representaría a las naciones, a sus naciones. El derrotado comprometería a toda su nación a convertirse. Ay, disculpen, ya, voy a dejar ya la última vez, ya, la última vez, lo prometo. El derrotado comprometería a toda su nación a convertirse en sirvientes de la otra nación. Decir que el futuro de todos ellos dependía de esa pelea es quedarse corto. ¿Y a quién envía Dios para representar a Israel? En términos naturales, probablemente la persona menos calificada para ir al campo de batalla en el valle de Elá. David ni siquiera era un soldado del ejército de Israel. Para comenzar, ¿recuerdas cómo llegó a estar ese joven pastor en el campo de batalla? David estaba allí para entregar pan y maíz tostado a sus hermanos que estaban en el ejército. Primero de Samuel 17, del 17 al 20. Aún así, David se encontró parado en el campo de batalla como representante de Israel contra el arrogante Goliat. ¡Wow! De entregar pan y maíz tostado, ahora era llamado para entregar a toda la nación de Israel. No menosprecies los días de los comienzos modestos. David estaba en el lugar correcto en el momento adecuado porque fue humilde y se sometió a las indicaciones de su padre, que consistía en entregarles pan y maíz tostado a sus hermanos. O sea, lo único que David hizo fue obedecerle a su padre. Jóvenes, esto es algo que necesitan entender, obedecer, miren. Obedecer a sus padres y al liderazgo indicado por Dios hará que el favor suyo fluya siempre en la vida de ustedes, por lo que se encontrarán al igual que David en el lugar correcto en el momento preciso. La Biblia afirma que no debemos menospreciar los días de comienzos modestos. Esto está en Zacarías 4:10. No hay encanto alguno en entregar pan y maíz tostado, pero David no menospreció eso. Y eso lo llevó justamente al valle de Elá. Con el viento soplando sobre sus cabellos, un joven pastor sin ninguna experiencia militar, representando a la nación de Israel contra un gigante poderoso, un hombre de guerra desde su juventud. Es que creo que quedó mal acá la redacción de esta oración porque no encuentro el verbo. Eso es lo que a Dios le agrada hacer. Le encanta tomar a los insensatos y débiles para avergonzar a los sabios y poderosos del mundo. Presta atención a las palabras de este joven pastor cuando pisó el campo de batalla. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor, del Señor Todopoderoso. Yo me invento las palabras, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado.
Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, yo te mataré y te cortaré la cabeza. Cómo nos encanta. A los niños pequeños, cómo les encanta jugar con eso. Por lo menos a mi sobrino y a mi hijo cuando era pequeño le fascinaba. Él me decía que yo era Goliat y que él era David. Entonces mandaba así la onda y me mataba y yo tenía que botarme. Igualito hace mi sobrino que tiene 4 años. 4 años. Esta cita es de 1 Samuel 17, 45, 46. ¿Qué palabras tan fuertes y audaces las del joven pastor? Lo que Dios define como humildad. Pero pastor X no acaba de decir que Dios brinda favor inmerecido a los humildes. El discurso de David no luce muy humilde. Qué gran pregunta. Cuando yo era joven solía pensar que ser humilde significaba que siempre había que hablar con suavidad y que siempre había que dar a los demás. En la iglesia a la que asistía en ese entonces había un líder que siempre subía al estrado para dar los discursos haciendo una leve reverencia. Era muy amable, la manera en que hablaba era casi como pidiendo perdón y para mí esa era la imagen de un hombre humilde. Pero en realidad la humildad no tiene nada que ver con hablar con suavidad o caminar inclinado. Así es como el mundo define la humildad. La manera más clara para definir la humildad es ver si la persona está ocupada en Cristo o en sí misma. Eso es humildad. Que tú estás enfocado en ti o estás enfocado en Cristo. Cuando alguien es arrogante o orgulloso y confía en sí mismo, es claro que se está ocupando de sí mismo. Por otro lado, el que siempre tiene miedo también tiene un problema de orgullo. Esto es el quid del asunto. Eso es lo mismo que las personas pobres no son codiciosas. No es verdad. Que las personas ricas son codiciosas. No es verdad. ¿Sí? Yo ya lo dije en otro video. Yo vi las personas más sencillas, he visto las personas más sencillas en la universidad, una de las universidades más prestigiosas de Colombia y de Latinoamérica, que es la universidad en donde, por gloria de Dios, o sea, gloria a Dios trabajo yo ahí, ¿sí? Y bueno, estudié y llevo ya un cierto tiempo trabajando ahí. Las personas más sencillas, las que toda la vida han tenido dinero. ¿Sí? Y he conocido pobres con corazones codiciosos. Entonces, no es lo de afuera en sí, es el corazón. Entonces, miren, cuando alguien es arrogante, orgulloso y confía en sí mismo, es claro que está ocupado en sí mismo. Por otro lado, el que siempre tiene miedo, tiene un problema con el orgullo, incluso aunque parezca hablar con ternura y ser amable. En lugar de mirar a Jesús, esa persona está consciente de sí todo el tiempo, se mira a sí misma. Ambos extremos son manifestaciones de orgullo. Mientras un extremo manifiesta orgullo en términos de arrogancia, el otro lo expresa en términos de una conciencia de sí mismo. En tanto una persona esté ocupada en sí misma, esto sigue siendo orgullo. Entonces la humildad consiste en ocuparse en Cristo. Esa persona sabe que sin el Señor no puede tener éxito, pero con Él todo es posible. Cuando observas el discurso de David, verás que no presumió de sí. Su jactancia no fue en cuanto a su destreza y sus habilidades con las armas, no, fue a la batalla en el nombre del Señor de los ejércitos. David estaba completamente ocupado en el Señor, en quien confiaba que liberaría a la nación de Israel. No mencionó sus propias habilidades, y fue porque dijo en el nombre, y fue más explícito todavía cuando le dijo a Goliat, todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Esto está en 1 Samuel 17, 47. Me agrada el espíritu de este joven. David sabía que la batalla no era suya sino del Señor y eso era lo que le dio tanto valor para enfrentar a Goliat, mientras el resto del ejército israelita se acobardó. Es hermoso ver, claro, ¿viste? Cuando nos vemos a nosotros mismos y nos vemos débiles, nos vemos que no tenemos y vemos que los otros tienen más, pues es que ahí es donde, ¿cierto? Pero si vemos al Dios que tenemos, ya la cosa cambia. Es hermoso ver cómo ese joven pastor tuvo la sabiduría de no tomarse la gloria del Señor. Además, no se tomó la gloria del Señor. Incluso antes de que comenzara la batalla, David declaró que esa victoria pertenecía a Israel y que todo el crédito era del Señor. Entonces es claro que a pesar de que David habló con valentía y audacia, eso es diferente, valentía y audacia, no fue arrogante, era humilde. Además, ¿sabes qué? ¿Cuál fue la definición que a mí me enseñaron hace mucho tiempo? Un pastor que quiero mucho y que gracias a Dios todavía sigue con vida, aunque ya tiene su edad, aquí en Colombia. Él nos enseñó que la humildad consiste en saber exactamente quién eres tú. Ni más ni menos, pero saber quién eres, ¿sí? Reconocer quién eres. De hecho, su valentía y coraje provenían directamente de su humilde dependencia del Señor. Qué gloriosa diferencia entre una persona que hace alarde de su propio brazo de carne y una persona como David, cuyo alarde es el poderoso brazo del Señor para librarlo. Amigo, amiga, sea cual sea la batalla en que te encuentres ahora, puedes confiar como lo hizo David, que le pertenece al Señor.
Sea cual sea tu gigante, sea una situación matrimonial, deudas económicas, problemas de trabajo, una enfermedad con la que estés luchando, debes saber esto. Puede ser débil, pero Él es fuerte. Puede ser incapaz, pero Él es más que capaz. Sea cual sea la lucha a la que te enfrentes, la batalla le pertenece a Él. La verdadera humildad consiste en estar ocupado en Cristo, entonces estarás lleno de su valentía y su audacia para vencer a tu gigante. El lugar adecuado en el momento exacto. Nunca olvides que la carrera no la ganan los más veloces ni la ganan en la batalla los más valientes, sino que a todos les llegan buenos y malos tiempos. Eclesiastés 9:11. Dios quiere que tengas coordinación, su coordinación, por lo que nada queda a la suerte puesto que eres hijo de Dios. El Salmo de 37:23 declara, el Señor afirma los pasos del hombre, tú eres ese hombre, puesto que eres la justicia de Dios en Cristo. Recuerden que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ahora observa la palabra ocurre. En el texto original en hebreo es kará. Me encanta esa palabra. Que significa encontrar, encontrarse, sin arreglo previo, la suerte de estar presente. Esto sale en el Online Bible Thayer's Greek Lexicon and Brown, Driver and Briggs Hebrew Lexicon. Es un diccionario, al parecer, online, ¿cierto? De la Biblia. En pocas palabras significa ocurrir en el momento adecuado. Amigos, por eso es que tanto decimos que si el Señor te está haciendo esperar es porque Él tiene el momento perfecto, exacto, para cuando van a suceder las cosas, ¿cierto? Mi hijo lo llama el timing, que está en inglés. El timing es el momento justo para que ocurran las cosas correctas en tu vida. Estoy seguro de que estarán de acuerdo en que estar en el lugar correcto en el momento preciso es de gran bendición. La verdad es que no quieres estar en el lugar incorrecto en el momento equivocado. Eso puede traer resultados desastrosos. Pero incluso cuando te encuentras en el lugar incorrecto en el momento equivocado, como cuando te atrapa un embotellamiento de tráfico o cuando pierdes tu tren, no te agites. Un retraso puede acabar resultando en la protección divina de un accidente futuro. A veces retrasarse solo unos segundos puede valer la vida o la muerte. Yo ya no me estreso también por eso. Porque cuando uno empieza a entregar el control al Señor, ya sabe que todo ocurre porque Dios lo tiene en control. En el 2001, es decir, que si Él no lo está haciendo suceder, lo está permitiendo y tiene un propósito. Entonces no hay que temer. En el 2001, un hermano de mi iglesia escribió que la oficina de su hijo estaba en las Torres Gemelas en Nueva York. Una mañana en particular, el reloj despertador de su hijo no sonó y terminó perdiendo el tren que tomaba regularmente para ir al trabajo, por lo que llegaría tarde al mismo. Si esa mañana hubiera llegado a tiempo, habría estado en su oficina cuando los aviones estrellaron contra el edificio en el devastador ataque terrorista del 11 de septiembre. En el 2003, otro hermano de mi iglesia estaba de viaje por negocios en Yakarta, Indonesia. Se estaba alojando en el Hotel Marriott y se encontraba en el vestíbulo en el momento en que explotó una bomba a las afueras del hotel. La bomba destrozó el vestíbulo y él vio cómo un cuerpo pasó volando frente a él mientras el ensordecedor estallido retumbaba a su alrededor. Luego de que el polvo se asentara, vio que estaba manchado de sangre y que había escombros por todos lados, pero sorprendentemente él estaba ileso. En el instante en el que explotó la bomba, estaba pasando por detrás de una columna que lo protegió del impacto del estallido. Imagínate lo que le hubiera sucedido si hubiera llegado a la columna unos segundos antes o después de que estallara la bomba. No importa cuán inteligente seas, cuán abultada esté tu cuenta bancaria o cuánto prestigio pueda tener tu apellido. No hay manera de que puedas saber de antemano cuándo ubicarte detrás de una columna en el instante en que una bomba inesperada explota cerca de ti. Solo Dios puede ubicarte en el lugar correcto en el momento preciso. Fue el Señor el que puso a este hermano detrás de esa columna en el momento exacto. Sus pasos fueron literalmente guiados por el Señor. Toda la gloria es para Él. Jesús es nuestra verdadera columna de protección. La fidelidad de Dios para proteger a sus amados al ubicarlos en el lugar correcto en el momento adecuado se comprobó incluso hace menos tiempo. 2 explosiones masivas estremecieron Yakarta, Indonesia, esta vez en la mañana del 17 de julio de 2009, y tanto el Hotel Marriott como el Hotel Ritz-Carlton fueron el objetivo de ataques terroristas. Una señora de nuestra iglesia estaba en el vestíbulo del Ritz-Carlton cuando una de las bombas fue detonada en el restaurante donde los huéspedes estaban tomando el desayuno. La fuerza de la explosión hizo que volaran pedazos de vidrio por donde estaba la señora, desgarrando los cuerpos de otros huéspedes que estaban parados delante de ella. Asombrosamente, ella no resultó herida. Nos dijo que al principio había planeado tomar el desayuno en ese mismo restaurante en el momento en el que explotó la bomba. Ciertamente ese habría sido el lugar incorrecto en el momento equivocado. Si hubiera hecho eso, podría haber muerto por el estallido en el restaurante. Sin embargo, dijo que la razón por la que esa mañana no llegó a la hora habitual para tomar el desayuno fue que se había quedado leyendo algunos de los textos devocionales de
de mi Destined to Reign Devotional, del devocional Destinados para Reinar, y pasando tiempo con el Señor en su habitación del hotel. El retraso que experimentó al leer mi libro hizo que no fuera al restaurante y le salvó la vida. Alabado sea Jesús. Confía en el Señor y cree que hace que las cosas funcionen de la forma adecuada para que todo esté bien. Estar en el lugar correcto en el momento adecuado no siempre tendrá que ver con la protección contra algún hecho maligno. Quizá el Señor quiera ponerte en contacto con alguien con quien no te has encontrado hace muchos años y haya una oportunidad de bendición esperándote. No sé cuántas veces en mi iglesia alguien se encontró con un viejo conocido o conoció personas nuevas que luego resultaron ser de bendición. Hemos tenido testimonios de conexiones sobrenaturales que resultaron en oportunidades increíbles de trabajo, como también testimonios de personas a las que les han dado oportunidades laborales luego de encontrarse con amigos a los que hacía años no veían. Amigo, amiga, nada sucede por casualidad. El Señor sabe cómo ubicarte en el lugar correcto en el momento adecuado. Puedes depender de Cristo para que suceda lo correcto. Las bendiciones llegan a su favor inmerecido, llegan por su favor inmerecido y están más allá de tu capacidad para obtenerlas por medio de planes y estrategias pensadas cuidadosamente. El mundo dice, cuando fallas al planear, planeas para fallar, pero no puedes planear para el cará. Cará se escribe Q-A-R-A-H. ¿Cierto? Que es estar en el momento preciso, en el tiempo indicado. Esto es evidente en los testimonios que acabas de leer. Oye, no estoy en contra de los planes. Lo único que digo es que no deberías estresarte y ponerte nervioso cuando las cosas no suceden como las planeaste. No te atengas tan rígidamente a tus planes al punto de que olvides hacer lugar para que el favor inmerecido de Jesús fluya, te proteja y te ubique. En el nuevo pacto de gracia, la Biblia indica que el Señor mismo escribe sus leyes en tu corazón. Esto lo dice Hebreos 8:10. Él puede hablarte y guiarte en todo lo que hagas. Permite que te guíe de manera sobrenatural. Recibí otro testimonio de una pareja en mi iglesia que experimentó justamente eso. Era el año 2004 y habían decidido pasar sus vacaciones navideñas en Penang, Malasia. Primero pensaron pasar todo el día paseando por la playa, pero de pronto uno de ellos sintió unas ganas inexplicables de comer algo que solo se conseguía al otro lado de la playa. Decidieron hacerle caso al deseo y salieron en busca del plato. Más tarde se dieron cuenta de que poco después de que se fueron, el tsunami asiático golpeó la costa de la playa en la que habían estado relajándose y destruyó todo lo que encontraba a su paso. Verán, amigos, aquí no hay fórmulas establecidas. El Señor hará lo que sea necesario para proteger a sus hijos. Involucra a Jesús en tus planes y permite que Él te guíe. Primera mención de Cará en la Biblia. En la palabra de Dios hay un principio interpretativo conocido como principio de la primera mención. En la Biblia, cada vez que se menciona una palabra por primera vez, por lo general tiene un significado especial y una lección que podemos aprender. Echemos un vistazo a la primera vez que aparece la palabra Cará. La encontramos en Génesis 24, cuando Abraham envió a su sirviente sin nombre. Esto aparece, bueno, acá él dice que el sirviente sin nombre probablemente sea Eliezer de Damasco, el jefe de los sirvientes de Abraham, a buscar una novia para Isaac, su hijo. ¿Sí recuerdan eso? El sirviente sin nombre llegó a un pozo a las afueras de la ciudad de Nahor por la tarde y decidió parar allí. Había tantas mujeres jóvenes reunidas para sacar agua de ese pozo que no sabía cuál sería la indicada para Isaac. Entonces el sirviente sin nombre pronunció esta oración: Señor Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien y que demuestres el amor que le tienes a mi amo. Esto aparece en Génesis 24:12. Aquí la palabra bien es el vocablo hebreo cara y es la primera vez que aparece en la Biblia. En realidad el sirviente oró, dame cara hoy. No hace falta decir que con el cará del Señor o la ubicación para que suceda lo correcto, el sirviente encontró una mujer hermosa y virtuosa llamada Rebeca, que se convirtió en la esposa de Isaac. Necesitamos que, ay Señor, encuéntrame hacia mi esposo. Señor, trae por favor, dame cará para encontrar a mi esposo. Necesitamos que el Señor nos dé cará todos los días. Te aliento, es una broma, ¿no? Bueno, pero también sí tiene algo que ver conmigo. Te aliento a que hagas la oración de ese sirviente sin nombre, para que nos dé cará todos los días. Dile al Señor, dame éxito, cará, hoy. Y depende de su favor inmerecido para que te lleve a estar en el lugar correcto en el momento adecuado. La historia de Ruth, denme un momento porque quiero ver cómo vamos. Porque como lo estoy leyendo ahora del PDF, yo a veces me voy dando cuenta cuánto llevamos y cuánto me falta, ¿cierto? Y quiero solamente que estoy intrigada. Listo. Quiero que notes que Ruth dependía del favor del Señor. Espérense, mentiras.
La historia de Ruth. En la Biblia hay un relato hermoso de una mujer moabita llamada Ruth. En lo natural, ella no tenía nada a su favor. En lo natural, no tenía nada a su favor. Era una viuda muy pobre y moabita, una gentil en la nación judía. Pero luego de que muriera su esposo, Ruth se quedó con Noemí, su suegra. Dejó a su familia para seguir a Noemí de vuelta a Belén e hizo, es muy linda la historia de Ruth, e hizo del Dios de su suegra, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, su Dios. Ahora bien, a causa de su pobreza, Noemí y Ruth no podían comprar granos, por lo que además que eran viudas, estaban solitas, y eso no era muy bien visto en el pueblo de Israel. Por lo que ésta tenía que ir al campo a realizar la ardua, tarea de recoger lo que fuera que los segadores dejaran. Quiero que notes que Ruth dependía del favor del Señor, ella era súper humilde de verdad, o sea, bella, se le ve un corazón tan bonito. Dependía del favor del Señor, puesto que le dijo a Noemí, permíteme ir al campo a recoger las espigas que vaya dejando alguien a quien yo le caiga bien. Mira, a quien yo le caiga bien. Ella siempre estaba dependiendo de ese favor del Señor. Ruth 2:2. Ruth confiaba en que Dios le daría favor, ¿sí? Yo le pido mucho al Señor, dame favor con mis estudiantes, sobre todo dame favor con mis estudiantes, dame gracia con mis estudiantes. Ruth confiaba en que Dios le daría favor a pesar de que era una extraña y no conocía a nadie en el campo. Ella ni siquiera sabía en el campo de quién podría ir a recoger. Observa lo que cuenta la Biblia que sucedió después. Ruth salió y comenzó a recoger espigas en el campo detrás de los segadores y dio la casualidad, eso es lo que llamamos, cara, es disque la casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Booz, el pariente de Elimelech. Esto aparece en Ruth 2:3. De todos los lugares del campo en los que Ruth podría haber recogido, su casualidad fue que llegó al terreno que pertenecía a Booz, que era el hombre de gran riqueza y que también por casualidad era pariente de Noemí. Casualidad significa estar justamente en el lugar correcto. Sin embargo, en el texto original en hebreo, la raíz de esta palabra es la palabra cara. Esto otra vez aparece en el Bible's New Exhaustive, no, este es otro diccionario. Bible Soft's New Exhaustive Strong's Numbers Expanded Greek Hebrew Dictionary, es el de hebreo y de griego. Cuando Ruth confió en el favor inmerecido de Dios, ella por casualidad, llegó a la parte del campo que pertenecía a Booz. En resumen, Booz vio a Ruth, se enamoró de ella y se casaron. Ese es el resumen. Probablemente Ruth estaba en el punto más bajo de su vida antes de conocer a Booz. Todos los factores naturales estaban en su contra, pero por confiar en el Señor, que la ubicó en el lugar correcto, en el momento adecuado, su situación cambió por completo. De hecho, se convirtió en una de las pocas mujeres mencionadas en la genealogía de Jesús, además que tiene un libro en Mateo 1:5 que declara, Booz, padre de Obed, ¿sí? Booz era el padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed es, creo que el papá de David, si mal no estoy. Por favor, me corrigen. Me parece que Obed es el papá de David y es de la genealogía de Cristo, ¿cierto? Booz es el padre de Obed y creo que Obed era el padre de David. ¿Será que lo estoy diciendo bien o mal? Denme un momento porque este sí me llama mucho la atención buscar de verdad quién era Obed. Vamos acá preguntando rápidamente. Era el hijo de Ruth y Booz. Sí, el abuelo. No, Obed era el abuelo. Obed era el abuelo de David, el abuelo. Sí, yo sí decía, no el papá, el abuelo. Ahora se me olvidó. ¿Cómo se llama el papá de David? Vamos a preguntar acá también. ¿Cómo se llama? Se llamaba el papá de David. Isaí. Ay, claro, Obed era el papá de Isaí. Entonces, miren, Booz era el padre de Obed. Obed era el papá de Isaí. Isaí era el papá de David. ¡Qué ignorancia! No, mentiras, es la falta de memoria, porque yo sí había leído que Isaí era el papá de David. Declara, Booz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Qué honor en Mateo 1:5, qué honor estar incluida en la genealogía de Cristo Jesús, o sea, que mencione en la genealogía esa mujer, ¿sí? Hablando de estar en el lugar correcto en el momento adecuado. Amigo, amiga, no importa qué circunstancias naturales puedas tener en contra hoy, confía en el favor inmerecido de Jesús y el Señor te dará lo que yo llamo éxito cara. Él te pondrá en el lugar correcto en el momento exacto para tener éxito en todas las áreas, como la protección física, las relaciones, tu carrera y tus finanzas.
No importa si no tienes las calificaciones educativas correctas o la experiencia necesaria. Puedes nacer de una familia pobre, puedes ser divorciado o padre soltero, pero sea cual sea el caso, no abandones la abundante gracia de Dios en tu vida para cambiar tu situación. Todo, o sea, depende de Dios. De eso se trata, depende de Dios, no dependas de ti. Como José. José estaba en la cárcel y no dependió de él salir. Claro, él tenía un don dado por Dios también. Esto es dependencia total de Dios. Todo lo que necesitas es un momento cará y el favor inmerecido de Dios y que el favor inmerecido de Dios te ubique en el lugar correcto, en el momento adecuado. Ten fe en la gracia de Dios. Tus bendiciones están justo a la vuelta de la esquina. Ten fe en la gracia de Dios. Me lo estoy diciendo a mí. También se los estoy diciendo a ustedes. Ya lo he dicho en otros videos, que me predico yo. Bueno, que el pastor en este libro me está predicando y yo me predico también a mí misma. En mi iglesia hay una mujer que era huérfana y extranjera. Al principio, mira, es que me invento. Dice al principio, digo al final. Al principio, cuando se unió a nosotros, no tenía mucho y nadie sabía quién era. Luego, escuchar el evangelio de la gracia comenzó a depender del favor inmerecido de Jesús y a creer en Dios en cuanto a cosas grandes. Ay, me dio como un escalofrío. Asistió a una convención de negocios en Israel donde conoció a unos científicos que tenían una tecnología especial de membrana para el tratamiento del agua y ese fue su momento cará. Por el favor inmerecido de Dios sobre su vida, sus científicos quisieron trabajar con ella. Inició una empresa en la industria del tratamiento del agua y en poco tiempo estaba ya cotizando en la bolsa. Cuando decidió hacerlo, la coordinación fue perfecta, ya que la escasez del agua estaba en todos los medios y las acciones de su compañía eran muy codiciadas, hablando de estar en el lugar correcto en el momento adecuado. Su éxito no termina ahí. Por el favor inmerecido y la sabiduría de Jesús, ella construyó una compañía que hoy vale varios cientos de millones de dólares. También ganó premios importantes y ahora es conocida como la mujer más rica del sudeste de Asia. Bueno, no sé si ya se dieron también cuenta, una de las claves por ahí de las pistas es que él menciona mucho Asia. No hace mucho, algunos de mis líderes principales y yo nos encontramos con ella. Al escuchar su discurso, me fue obvio que esa mujer de negocios no solo era humilde, sino que también era alguien que entendía y caminaba en el favor inmerecido de Jesús. Ella viaja mucho debido a su trabajo y me contó que donde quiera que vaya, lleva consigo mis sermones y los mira en su habitación de hotel. Me contó lo vital que era para ella seguir escuchando el evangelio de la gracia, que yo digo que no es evangelio de la gracia, es el evangelio de Jesucristo, que es un evangelio de gracia. Para mantenerse y basarse en el favor inmerecido de Jesús. Escucharla decir eso me hizo sentir como si estuviera mirando mis propios DVD cuando llegó a casa. Ella realmente obtuvo una revelación al hacer del evangelio de Jesús una prioridad, eso sí, el evangelio de Jesús, una prioridad en su vida, sin importar qué tan ocupada estuvieran en sus negocios. Ella es un buen ejemplo de una persona que está ha para el éxito, no tiene falsas ideas en cuanto a la fuente de sus bendiciones. Al igual que José en la Biblia, ella es consciente, claro, pues el pastor ha hablado de José. Ella es consciente de la presencia del Señor y sabe que todo lo que toca será bendecido por el favor inmerecido de Él sobre ella. A eso llamo buen éxito. Quiero hacer la aclaración, no es porque ya a mí se me hubiera ocurrido lo de José, sino porque él mismo ha hablado de José. No mires tus circunstancias naturales. Esa mujer de negocios comenzó literalmente con nada y en lo natural tenía todas las probabilidades en su contra. Sin embargo, como dependió de la gracia de Dios, favor inmerecido, el Señor lo cambió todo por completo en un momento cará. Querido amigo, querida amiga, Jesús puede hacer lo mismo por ti. Haz la oración del sirviente sin nombre y pídele al Señor que te dé cará. Ay, Padre precioso, sí, vamos a ver dónde está el sirviente, lo que dijo el sirviente. ¿Dónde lo dice? Dame cará hoy, dame cará hoy. La oración del sirviente es: Señor, Dios, dice de mi Abraham, Señor Dios, te ruego que hoy me vaya bien. Esto lo estamos diciendo todos nosotros, ¿cierto? Tú y yo vamos a orar así: Señor, Señor Dios, te ruego. Señor, Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de Abraham, de Israel, de Isaac y de Jacob, Dios de Israel, Dios mío, te ruego que hoy me vaya bien y que demuestres el amor que me tienes dándome cará en el nombre de Cristo Jesús. Qué poderoso, porque además orar en el nombre de Cristo Jesús es poderoso. Digo el Señor Jesucristo que lo que pidiéramos en su nombre, el Padre lo hará. Digo, hasta ahora ustedes no le dijo a sus discípulos, diciéndonoslo también a nosotros. Hasta ahora ustedes no me han pedido nada, pero pidan en mi nombre y el Padre se los dará.
para que su alegría sea completa. Señor, hoy te pido también por mis hermanos que han visto que han escuchado la lectura de este libro, han visto estos videos, Señor, que nos des cara, éxito a tu manera, Señor, que nos des el momento justo, el tiempo adecuado para encontrarnos, para tener contactos, para que nos sucedan cosas buenas, Señor, porque tú eres un Dios que quieres bendecirnos. En el nombre de Cristo Jesús lo hemos orado, con el poder, la unción, el fuego del Espíritu Santo. Amén y amén. Qué lindo este material definitivamente. Yo estoy enamorada de todas estas verdades que el Señor me está revelando. Espero que se las está revelando también a ustedes. Y bueno, mañana continuamos, Dios mediante, en el capítulo 20, sabiduría divina para el éxito. Necesitamos también sabiduría de lo alto. Gracias, Padre Precioso. Besitos, nos vemos Dios mediante mañana.